El sol de la mañana apenas asomaba por el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja tenue que prometía otro día de calor implacable en la hacienda. María, con las manos en la tierra húmeda de su pequeño huerto, sentía el alivio fresco de la madrugada. Sus plantas medicinales, cuidadosamente cultivadas, eran su único consuelo, un refugio verde donde encontraba un propósito y una paz que la casa grande, detrás de ella, le negaba. De repente, la sombra de un hombre se proyectó sobre ella. Los pasos de Bento eran pesados, resonando en el silencio de la mañana como un presagio. María no necesitó levantar la vista para saber lo que venía. Su voz, áspera y cargada de reproche, rompió la quietud. ¿De qué sirve tanta hoja y raíz, María, si la raíz de nuestra casa no brota? Mujer que no genera, no echa raíces, eres como esta tierra seca, María, por más que yo riegue, nada florece. Las palabras se clavaron en ella, no como una novedad, sino como la enésima estocada en una herida que llevaba años sangrando. No era solo la ausencia de hijos lo que Bento le recriminaba, era su esencia, su valor como mujer, su misma existencia. Se sentía un vaso vacío, un campo estéril, no por su propia voluntad, sino por la narrativa cruel que él le había impuesto. Recordó los ojos de su suegra en las reuniones familiares, cargados de una lástima que se sentía como condena. Las comadres en el pueblo, que bajaban la voz cuando ella pasaba, y luego la miraban con una mezcla de curiosidad y compasión que la hacía arder por dentro. Las noches de soledad, cuando Bento le daba la espalda en la cama, su silencio más ruidoso que cualquier grito. La culpa, como una maleza persistente, había crecido en su interior, ahogando su propia voz, su propia valía. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si tu valor fuera medido por algo que no puedes controlar, por una expectativa que te aplasta. ¿Has cargado con una culpa que no te pertenece, que te ha sido impuesta por otros, hasta el punto de dudar de ti misma? Si es así, esta historia es para ti. María se enderezó lentamente sin mirar a Bento. Sus manos, manchadas de tierra, temblaban ligeramente. La humillación no era solo por la falta de hijos, sino por la constante desvalorización de todo lo que ella era y hacía. Sus plantas, sus bordados, su paciencia, su misma presencia. Todo era insuficiente. La vida en la hacienda de Bento se había convertido en una rutina de silencios y reproches. Cada amanecer era una repetición del anterior, cada atardecer una promesa de más de lo mismo. Los días se arrastraban, marcados por las tareas domésticas que realizaba con una eficiencia mecánica, sin alegría, sin reconocimiento. El único momento en que sentía un atisbo de vida era en su pequeño huerto, donde la tierra respondía a su cuidado, donde las semillas brotaban y las flores se abrían, ajenas a la tristeza que habitaba la casa grande. Pero incluso ese pequeño refugio era a menudo invadido por la sombra de Bento. Él no entendía su conexión con las plantas, la consideraba una pérdida de tiempo, una excentricidad de mujer que no tenía cosas importantes en qué ocuparse. Mujer que no tiene hijos, se entretiene con hierbas, solía decir, con una sonrisa despectiva que le helaba la sangre. Esas palabras, más que los gritos, eran las que más dolían, porque minaban su espíritu, la hacían dudar de su propio valor, de su propia cordura. Se preguntaba si realmente estaba loca por encontrar consuelo en la tierra, si su deseo de nutrir algo, aunque fuera una simple planta, era una señal de su defecto. La hacienda de Bento era un lugar de tradiciones arraigadas, donde el apellido Montalvo pesaba más que el oro. La expectativa de un heredero varón era una sombra constante sobre María, una presión que se sentía en cada rincón de la casa. Las paredes de adobe, que deberían haber sido un refugio, se sentían como muros que la encerraban. Los domingos, cuando la familia de Bento se reunía, los comentarios velados sobre su condición eran como espinas que se clavaban en su piel. «Ya es hora de que la familia Montalvo tenga un nuevo retoño», decía la tía abuela, con una mirada que se posaba en el vientre de María, como si pudiera ver el vacío. Bento, en lugar de defenderla, se unía a las críticas, reforzando la idea de que ella era la única responsable de la desgracia de la familia.
María aprendió a encogerse, a hacerse pequeña, a desaparecer en el fondo de la habitación, deseando que la tierra la tragara. Esa tarde, mientras regresaba del arroyo con el cántaro lleno, escuchó fragmentos de una conversación entre dos mujeres mayores, sentadas a la sombra de un mezquite. Hablaban de una mujer de un rancho vecino que había desaparecido de un matrimonio infeliz, y según los rumores, había encontrado un nuevo rumbo, en otro lugar, lejos de las miradas y los juicios. La idea, como una pequeña semilla llevada por el viento, se posó en la mente de María. ¿Un nuevo rumbo? ¿Era posible? La vida que llevaba no era normal, no era inevitable. La chispa de una pregunta, de una posibilidad, comenzó a arder en su interior. Había otras formas de ser mujer, de echar raíces. La imagen de esa mujer desconocida que había tenido la valentía de irse se convirtió en un faro lejano, una promesa de que la resignación no era el único camino. Esa noche, el insomnio no fue por la tristeza, sino por una nueva inquietud. La idea de buscar respuestas, de entender su propia falla, se había vuelto una necesidad desesperada. No podía seguir viviendo bajo esa sombra. Había escuchado hablar de una curandera, una mujer sabia que vivía en lo profundo de la sierra, lejos del pueblo, conocida por su conexión con los misterios del cuerpo y de la tierra. Se decía que ella leía las almas y los destinos, no con libros, sino con el viento y las estrellas. Ir a verla sería un riesgo, un desafío a las prohibiciones de Bento, pero la promesa de la verdad era más fuerte que cualquier miedo. La decisión, aunque aún no pronunciada, comenzaba a tomar forma en su corazón. Sentía que si no lo hacía se marchitaría por completo, como una de sus plantas sin agua. Necesitaba saber, necesitaba entender, necesitaba encontrar una razón para seguir adelante, una razón que no dependiera de la aprobación de Bento. La imagen de su propio reflejo en el agua del arroyo, con los ojos cansados y el alma marchita, la impulsó a buscar esa verdad, a cualquier costo. ¿Qué revelaría esa mujer sabia sobre el destino de María? Y, más importante, ¿qué haría María con esa verdad? El viaje a la cabaña de la curandera fue largo y solitario, un camino de polvo y piedras bajo un sol que no ofrecía tregua. María caminó durante horas, el cuerpo agotado, pero el espíritu impulsado por una necesidad imperiosa de saber. Llevaba consigo no solo la esperanza de una cura, sino el peso de años de culpa y vergüenza, una carga invisible que le doblaba la espalda. En el camino, repasó en su mente las promesas incumplidas, los tés amargos que había bebido en secreto, las humillaciones que había soportado. Cada paso era un acto de rebeldía, una afirmación silenciosa de que merecía saber la verdad. Merecía algo más que la vida de silencios y reproches que Bento le había impuesto. Se recordó las noches en vela, las lágrimas ahogadas en la almohada, la sensación de ser un fantasma en su propia casa. La idea de que el problema pudiera no ser suyo, de que la culpa no le perteneciera, era una posibilidad tan aterradora como liberadora. La cabaña de la curandera, Doña Gracia, estaba escondida entre árboles centenarios, casi fundida con el paisaje. Olía a humo de leña, a hierbas secas y a una paz profunda que contrastaba con la tormenta que María llevaba dentro. Doña Gracia era una mujer anciana, con ojos que parecían haber visto todas las estaciones del mundo y manos que eran un mapa de la vida. No hizo preguntas, solo la miró con una compasión que María no recordaba haber sentido en años. La sentó frente a ella, le ofreció un té de hierbas humeante y con una voz suave como el murmullo del viento, comenzó a hablar. «Has venido con el alma seca, hija, pero tu tierra es fértil», dijo Doña Gracia, sus ojos fijos en los de María. «La semilla que te riega, esa es la que está seca. Tu vientre es un jardín esperando florecer, pero el agua que lo alimenta no tiene vida». María sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. La verdad, pronunciada con tanta calma, era un golpe y una liberación. Lágrimas que no sabía que aún le quedaban, brotaron de sus ojos, no de tristeza, sino de una mezcla abrumadora de alivio y una rabia fría. No era ella, nunca había sido ella. La injusticia de años de sufrimiento, de tener su feminidad cuestionada,
de ver su vida definida por una mentira, se reveló con una claridad brutal. La imagen de Bento, con sus reproches y su desprecio, se volvió insoportable. Doña Gracia le entregó un pequeño amuleto de piedra, tallado con símbolos antiguos, y un saquito con un té para el hombre, sabiendo que Bento jamás lo aceptaría, pero que para María sería el símbolo de su verdad y de su fuerza. Guarda esto, hija, y recuerda, la tierra que no brota no es la que no tiene semilla, sino la que no es regada con amor y verdad. Tu valor no está en lo que otros esperan de ti, sino en la vida que llevas dentro, en tu capacidad de amar y de florecer. María regresó a la hacienda con el corazón dividido entre el alivio y una rabia fría. La verdad era suya, pero ¿qué haría con ella? ¿Cómo podría vivir un día más bajo el mismo techo que el hombre que la había humillado por una mentira? Intentó hablar con Bento esa misma noche, con el amuleto escondido en la palma de su mano, sintiendo una valentía que nunca antes había poseído. Fui a ver a doña Gracia, comenzó. Su voz temblaba, pero había una nueva firmeza en ella. Ella dice que mi tierra es fértil, Bento, que el problema no soy yo, que la semilla que me riega es la que está seca. Bento la miró con desprecio. Su rostro se contrajo en una mueca de burla. Su orgullo, herido por la insinuación, se manifestó en una furia contenida. Doña Gracia, esa vieja bruja de la sierra, ¿ahora andas con esas supersticiones, María? ¿Crees que un puñado de hierbas va a cambiar lo que eres? Eres una mujer estéril, y eso es todo. No vengas con esas mentiras. Mujer que desobedece y esparce falsedades no tiene lugar en mi casa. Y si sigues con esas historias, te juro que te arrepentirás. No me provoques, María. Él se levantó, su sombra cubriéndola, y la amenaza en sus ojos era clara. Sus palabras, antes capaces de paralizarla, ahora sonaban huecas. La verdad de doña Gracia era un escudo, y la rabia por la injusticia de años de sufrimiento le dio una fuerza inesperada. Pero la amenaza, la expulsión implícita, resonó. No podía seguir viviendo bajo la sombra de esa mentira, con un hombre que se negaba a verla, a escucharla, a valorarla. Su vida allí no tenía sentido. La hacienda que antes era su hogar, ahora era una jaula, y ella se sentía asfixiada. La imagen de esa mujer que había encontrado un nuevo rumbo volvió a su mente con una claridad meridiana. Esa noche, María no durmió. No por la tristeza, sino por la determinación. Miró el amuleto en su mano, la pequeña piedra que representaba su verdad y su nueva fuerza. Al amanecer, antes de que el sol pintara el cielo de naranja, se levantó en silencio. No había lágrimas, solo una calma fría y una resolución inquebrantable. Recogió sus pocas pertenencias en una pequeña bolsa de tela, el amuleto, el rosario de su madre, algunas monedas que había guardado de la venta de sus hierbas. Dejó un billete simple sobre la mesa de la cocina, con una caligrafía firme y sin temblor. Me voy. Que Dios te perdone por la ceguera de tu corazón y por la vida que me negaste. Salió de la casa sin hacer ruido, dejando atrás el olor a cedro viejo y a especias guardadas que siempre había tenido esa despensa y que durante años había significado encierro. Caminó por el sendero polvoriento, no hacia el pueblo, sino en dirección opuesta, hacia lo desconocido, hacia el sur, donde había escuchado que se extendían vastas plantaciones de algodón. El sol comenzaba a calentar la tierra, y cada paso era un acto de supervivencia, un rescate de su propia alma. El cansancio físico ya se hacía sentir, pero en su interior una pequeña llama de esperanza comenzaba a arder. No sabía a dónde iba, pero sabía que no podía quedarse. La vida que la esperaba sería dura, pero sería suya, y por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba respirando de verdad. El aire de la libertad, aunque incierto, era más dulce que el aire viciado de la hacienda de Bento. El camino se hizo largo, y el sol implacable se cernía sobre ella como un juicio constante. María caminó durante 3 días, alimentándose de pan seco y agua de arroyo, durmiendo bajo el manto de estrellas que el cielo de la campiña ofrecía, envuelta en el silencio de la noche,
y el murmullo de sus propios pensamientos. Sus pies estaban ampollados, sus hombros adoloridos por el peso de la bolsa, pero en su corazón una extraña sensación de libertad comenzaba a florecer. Era un cansancio diferente, un agotamiento que venía de la acción, no de la resignación. Cada paso era una afirmación de su nueva voluntad, una distancia que ponía entre ella y el pasado que la había asfixiado. Se sentía como una semilla que, arrancada de una tierra estéril, buscaba un nuevo suelo donde germinar. Finalmente, llegó a una región donde los campos se extendían, blancos y ondulantes, bajo el sol, una vasta plantación de algodón. Había escuchado hablar de esos lugares, donde la gente llegaba de todas partes en busca de trabajo, donde el anonimato era una bendición y el sudor, la única moneda. Era un mundo de trabajo duro, pero también de nuevas oportunidades, un lugar donde su pasado podría desvanecerse entre las fibras blancas. Se unió a un grupo de recolectores que se preparaban para la jornada. Al principio la miraron con desconfianza, una mujer sola, con ropas sencillas pero limpias, que no parecía pertenecer a la vida errante de la cosecha. Su piel, aún no curtida por el sol implacable del algodón, la delataba como una recién llegada. Pero María no se amilanó. Pidió trabajo con una voz firme, explicando que venía de lejos y necesitaba ganarse la vida. El capataz, un hombre rudo pero justo, la observó por un momento, notando la determinación en sus ojos, y le entregó un saco de tela. «El algodón no espera, mujer. Si tienes manos para el trabajo, hay lugar. Pero no te engañes, esto no es para señoritas». Los primeros días fueron un tormento físico. El sol castigaba su piel, quemándola hasta un tono cobrizo. Las cápsulas del algodón, con sus bordes afilados, rasgaban sus dedos, dejando pequeñas heridas que ardían con el sudor y se llenaban de tierra. Sus músculos, acostumbrados a las tareas domésticas y al cuidado de su pequeño huerto, protestaban con cada movimiento, cada agacharse, cada estirar el brazo para arrancar las fibras blancas. Al final de cada jornada, caía rendida en el alojamiento colectivo, un barracón de madera donde dormían decenas de trabajadores, hombres y mujeres, en catres improvisados. El ruido constante, los olores a sudor y tierra, la falta de privacidad, eran un contraste brutal con la soledad silenciosa de su antigua vida. A veces, la nostalgia por la quietud de su huerto la invadía, pero la recordaba las palabras de Bento y la imagen de su rostro despectivo, y la nostalgia se convertía en una renovada determinación. Pero a pesar del dolor, había una sensación de liberación en el sudor que escurría por su frente. Era un sudor por sí misma, no por un hombre que la desvalorizaba. En cada fibra de algodón que arrancaba, sentía que estaba arrancando también las viejas culpas, las palabras crueles de Bento. Se recordaba las noches en que lloraba en silencio en su cama, sintiéndose un vaso vacío, y ahora, aunque exhausta, sentía una paz que no conocía, una plenitud que venía de su propio esfuerzo. El trabajo la conectaba con la tierra de una manera nueva, no como un refugio pasivo, sino como un campo de batalla donde estaba ganando su propia libertad, donde cada fibra de algodón era un trofeo. Poco a poco, María comenzó a ganarse el respeto de los otros recolectores. Su dedicación, su silencio laborioso, su capacidad para soportar el dolor sin quejarse, la distinguían. Aprendió los secretos de la cosecha, cómo arrancar el algodón sin dañar la planta, cómo llenar el saco de manera eficiente para que pesara más, cómo proteger sus manos de las espinas con trapos improvisados. Sus dedos, antes delicados para el bordado, ahora se endurecían, se volvían fuertes, capaces de arrancar la vida de la tierra. Su piel se curtió, sus músculos se fortalecieron y su mirada adquirió una nueva firmeza. Entre los recolectores había una mujer mayor, de piel curtida por el sol y ojos sabios, llamada Doña Celeste. Era la líder informal del grupo, una matriarca que conocía los caminos del algodón y los corazones de las personas. Doña Celeste observó a María con atención, notando la tristeza oculta detrás de su determinación. Una tarde, mientras compartían una comida sencilla bajo la sombra de un árbol, se acercó a ella.
Tienes manos fuertes, muchacha, y un alma que ha visto mucha tormenta, dijo doña Celeste, ofreciéndole un pedazo de pan de maíz. Pero aquí, en el algodón, el viento se lleva las penas viejas. Solo hay que saber cómo dejar que se vayan. Y tú, mi niña, tienes la fuerza para soltarlas. María, conmovida por la gentileza y la comprensión, sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez que alguien en mucho tiempo la veía de verdad, más allá de su condición de mujer sin hijos, más allá de las cicatrices invisibles que llevaba. Doña Celeste se convirtió en su mentora, enseñándole no solo los secretos de la cosecha, sino también cómo navegar la vida en la comunidad, cómo encontrar fuerza en la solidaridad de los otros, cómo curar las pequeñas heridas del cuerpo y del alma con hierbas y palabras. La matriarca le mostró cómo las mujeres del campo se apoyaban mutuamente, compartiendo sus cargas y sus alegrías, creando una red invisible de protección y afecto. En ese nuevo mundo, María comenzó a echar sus propias raíces, no en la tierra de una hacienda ajena, sino en el suelo fértil de la camaradería y el trabajo compartido. La comunidad del algodón, con sus rutinas y sus rituales, con sus risas y sus penas compartidas, se estaba convirtiendo en su nuevo hogar, un lugar donde su valor no era cuestionado, sino celebrado. Aquí, su conocimiento de las hierbas, antes despreciado por Bento, era valorado y buscado por sus compañeros, quienes acudían a ella para aliviar sus dolencias y heridas. María, por primera vez, se sentía útil, reconocida, y su corazón, antes encogido, comenzaba a expandirse. La vida en la plantación de algodón, aunque exigente, comenzó a moldear a María de una manera que nunca imaginó. Sus manos, antes suaves y dedicadas a labores delicadas, se volvieron fuertes y callosas, un testimonio silencioso de su resiliencia y de la nueva vida que estaba construyendo. El sol le curtió la piel, pero también le dio un brillo nuevo a sus ojos, una chispa de esperanza que antes había estado apagada. Ya no era la mujer silenciosa y humillada que se sentía un vaso vacío. Era María, la recolectora, respetada por su dedicación y su fuerza, una mujer que estaba echando raíces en un suelo que ella misma había elegido. Doña Celeste se convirtió en una figura materna para ella, compartiendo no solo los secretos de la tierra y las mejores técnicas para la cosecha, sino también historias de vida, de mujeres que habían encontrado su camino lejos de lo que se esperaba de ellas, que habían desafiado las normas y construido su propia felicidad. Las noches alrededor de la fogata, bajo un cielo estrellado que parecía más vasto y generoso que el de su antigua hacienda, se llenaron de conversaciones profundas, risas genuinas y cantos melancólicos que hablaban de amores perdidos y esperanzas renovadas. María, por primera vez en años, se sintió parte de algo, de una familia elegida, donde su presencia era valorada y su voz escuchada. Entre los trabajadores había un hombre llamado Pedro. Era un cultivador silencioso, de mirada profunda y manos fuertes, que trabajaba en el galpón de beneficiamiento del algodón, separando las fibras de las semillas o ayudando en el cuidado de los animales de la hacienda. Pedro también cargaba con sus propias cicatrices, un pasado de pérdidas que lo había llevado a esa vida errante, buscando un nuevo propósito. Observaba a María con una atención discreta, una mezcla de respeto y curiosidad, notando la quietud en su alma y la fuerza en sus movimientos. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras eran pocas y certeras, siempre cargadas de una sabiduría tranquila. María y Pedro se conectaron a través del trabajo compartido, compartían el cansancio del día, la satisfacción de una buena cosecha, el silencio de las noches que invitaba a la reflexión. Él la veía con una claridad que Bento nunca tuvo, reconociendo su fuerza interior, su habilidad con la tierra, su alma sensible. No la juzgaba, no la cuestionaba por su pasado, simplemente la veía, la aceptaba tal como era. «Tienes un don con la tierra, María», le dijo Pedro una tarde, mientras ella le mostraba unas hierbas medicinales que había encontrado al borde del campo y que usaba para aliviar las dolencias de los recolectores. «Tus manos saben cómo hacer que las cosas crezcan, cómo nutrir la vida,
Eres una mujer que cultiva la esperanza. Sus palabras fueron un bálsamo para el alma de María, que había sido tan desvalorizada por Bento. Pedro la amaba por quien era, por su esencia, por su capacidad de dar vida a todo lo que tocaba, no por su capacidad de dar hijos. El amor entre ellos comenzó a florecer de manera lenta y natural, como una planta que encuentra el suelo adecuado para echar raíces profundas. No era un amor que exigía, sino que ofrecía apoyo y comprensión. No era un amor que disminuía, sino que engrandecía, liberando a María de las cadenas de su pasado. En la comunidad, María también encontró una amiga en Lía, una joven recolectora, casada con un hombre trabajador y amable, que compartía el mismo barracón. Lía era alegre y soñadora, y pronto se hicieron inseparables, compartiendo confidencias y risas. Una mañana, Lía le confió a María, con los ojos brillantes de emoción, que estaba esperando un hijo. María sintió una mezcla compleja de emociones, una alegría genuina por su amiga, por la vida que brotaba, pero también una punzada en el corazón, una herida adormecida que se reabría con fuerza. Se recordó las palabras crueles de Bento, la culpa que había cargado por años, la sensación de ser un campo estéril. Se encontró observando a Lía con una mezcla de cariño y una punzada de envidia, anhelando lo que le había sido negado, preguntándose si algún día ella también podría experimentar esa plenitud. La comunidad se unió para apoyar a Lía y a su esposo. Las mujeres la ayudaban con el trabajo más pesado. Doña Celeste le preparaba tés de hierbas para los malestares del embarazo. María, con sus habilidades de costura y bordado, ayudó a Lía a confeccionar pequeñas ropas para el bebé, un trabajo que le traía consuelo y al mismo tiempo la confrontaba con su propio deseo de maternidad. Cada puntada era un recordatorio de lo que había perdido, pero también una promesa de lo que aún podía ser. Cuando llegó el momento, la partera local, una mujer sabia de manos firmes y corazón bondadoso, ayudó a Lía a traer a su hijo al mundo. María estuvo presente, conmovida hasta lo más profundo de su ser. El llanto del recién nacido, la alegría desbordante de Lía y su esposo, la vida que brotaba con tanta fuerza, todo eso resonó en el alma de María, intensificando su propio anhelo de ser madre. Poco después del nacimiento del bebé, Lía y su esposo, con el dinero que habían ahorrado con tanto esfuerzo y la ayuda generosa de la comunidad, compraron un pequeño sitio en las cercanías. Era un lugar modesto, con una pequeña casa de adobe y un pedazo de tierra para cultivar, pero era suyo, un nuevo comienzo para su pequeña familia. La partida de Lía fue agridulce para María. Se alegraba por la felicidad de su amiga, pero la veía partir con su bebé y su esposo hacia un hogar propio, un sueño que ella aún perseguía. La imagen de Lía y su familia yéndose, con la esperanza en sus ojos y la promesa de un futuro, reforzó en María el deseo de tener su propio suelo y su propia familia, un lugar donde sus propias raíces pudieran crecer sin miedo. La vida continuó en la plantación de algodón, pero algo había cambiado en María. El amor de Pedro, la amistad de doña Celeste, la alegría y la partida de Lía, todo la había transformado. Había encontrado su voz, su valor, y ahora un nuevo anhelo, más fuerte que nunca, se había encendido en su corazón, impulsándola hacia un futuro que, aunque incierto, prometía ser suyo. La partida de Lía, aunque dolorosa, también le dio una nueva perspectiva. La felicidad era posible, y ella estaba en el camino correcto para encontrarla. El tiempo en la plantación de algodón se deslizó como el río, llevando consigo las penas viejas y trayendo nuevas esperanzas. María y Pedro se habían vuelto inseparables, sus vidas entrelazadas por el trabajo compartido y el afecto mutuo. Sus días estaban llenos del esfuerzo en los campos, bajo el sol que los unía, y sus noches de conversaciones tranquilas bajo el cielo estrellado, donde compartían sus sueños y sus silencios. Pedro, con su paciencia infinita y su mirada atenta, había logrado derribar las barreras que años de humillación y desvalorización habían construido en el corazón de María. Ella, al principio, se mostraba cautelosa, como un animal herido que teme volver a confiar.
Las palabras de Bento, que la habían convencido de su propia inutilidad y de su destino de tierra seca, aún resonaban en su mente, como ecos de una tormenta lejana. Temía ser nuevamente rechazada, nuevamente culpada, que su valor fuera otra vez cuestionado, pero Pedro no la presionaba. Simplemente estaba allí, constante, ofreciendo su apoyo incondicional, su respeto profundo, su amor silencioso. Él la veía completa, fuerte, valiosa, sin condiciones, sin expectativas impuestas. Él la veía como la mujer que cultivaba vida en todo lo que tocaba. No hay tierra estéril, María, solo tierra que no ha sido cultivada con el cuidado que merece, le dijo Pedro una tarde, mientras trabajaban juntos en un pequeño huerto que habían comenzado a sembrar para la comunidad, un lugar donde experimentaban con nuevas semillas y técnicas. Y tú, María, eres la tierra más fértil que he conocido. Tus manos, tu corazón, todo en ti cultiva vida, no solo en las plantas, sino en las personas que te rodean. Sus palabras eran un bálsamo, un reconocimiento que sanaba las heridas más profundas de su existencia, aquellas que Bento había abierto y que ella había cargado en silencio. María se permitió amar, se permitió ser amada, un acto de valentía que la liberaba de las cadenas del pasado. Descubrió que el amor verdadero no exigía, sino que acogía, no disminuía, sino que engrandecía, permitiéndole florecer en su propia esencia. Con Pedro ella no era un vaso vacío, sino un jardín floreciendo, lleno de colores y aromas que antes no conocía. La pequeña hija de Lía, a quien María había ayudado a nacer, se había convertido en una fuente de alegría y una conexión constante con su amiga. María la visitaba a menudo en el pequeño sitio de Lía, llevando hierbas para la madre y pequeños juguetes de madera que Pedro tallaba. Cada vez que sostenía a la bebé, sentía una punzada de anhelo, pero también una profunda gratitud por el amor que ya tenía en su vida. La niña, con sus risas y sus balbuceos, le recordaba la promesa de vida que el futuro podía traer. La comunidad de recolectores, con doña Celeste a la cabeza, era su familia, su red de apoyo inquebrantable. Compartían las alegrías y las penas, los éxitos y los desafíos, tejiendo lazos de solidaridad que se fortalecían con cada jornada. María, con sus conocimientos de hierbas y su habilidad para curar, se había convertido en una especie de curandera para el grupo, aliviando dolores, preparando remedios para las picaduras de insectos, cuidando de los pequeños malestares que el trabajo en el campo traía. Su valor era innegable, su presencia indispensable, y su voz, antes silenciada, ahora era escuchada y respetada. Un día, mientras ayudaba a doña Celeste a preparar una infusión de hierbas para un recolector con fiebre, María sintió un mareo inusual. No era el cansancio habitual del trabajo bajo el sol. Era diferente, más profundo, acompañado de una náusea persistente que la hizo tambalearse. Doña Celeste la miró con sus ojos sabios, una sonrisa sutil asomando en sus labios, una mirada que lo decía todo sin necesidad de palabras. «Parece que la tierra fértil, al fin, ha recibido la semilla adecuada, mi niña», dijo doña Celeste, con una voz cargada de significado, sus ojos brillando con una comprensión profunda. «La vida siempre encuentra su camino, María, especialmente en los corazones que saben cultivar la esperanza». María sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo, una mezcla de asombro y una alegría inmensa. Podría ser. La partera local, la misma que había ayudado a Lía a traer a su hijo al mundo, confirmó la noticia unos días después, con una sonrisa aún más amplia. María estaba embarazada. La noticia fue recibida con lágrimas de alegría, pero también con un alivio profundo, una sensación de justicia que le inundó el alma. La verdad de doña Gracia, la curandera de la sierra, se confirmaba de la manera más hermosa y tangible. Las promesas que había hecho, los tés amargos que había bebido, las palabras crueles de Bento, todo eso se disipaba como la niebla al sol, dejando al descubierto un cielo claro y lleno de promesas. La justicia poética de su situación era abrumadora. Ella, la mujer estéril, la tierra seca, estaba esperando un hijo. Su cuerpo, su alma,
Todo en ella era fértil, capaz de generar vida y futuro. Pedro la abrazó con una ternura que le llenó el alma. Sus ojos, antes marcados por la pérdida, ahora brillaban con una nueva esperanza, con la promesa de una familia completa. La comunidad celebró la noticia con una fiesta sencilla, pero llena de calor y afecto, compartiendo comida, cantos y bailes bajo las estrellas. María, rodeada de su nueva familia, sintió una plenitud que nunca había creído posible. Había cultivado su propia libertad, y ahora una nueva vida crecía dentro de ella, un testimonio de su resiliencia y del amor que había encontrado, un amor que había sanado todas sus heridas. ¿Cómo reaccionaría Bento al enterarse de esta noticia, que no solo validaba a María, sino que también exponía su propia mentira y su orgullo herido de una manera que él no podría ignorar? Mientras la vida florecía para María en la plantación de algodón, la hacienda de Bento se marchitaba bajo el peso de su orgullo y su ceguera. Los años de descuido, la falta de una mano cuidadosa y, sobre todo, la ausencia de María, habían cobrado su precio. La tierra, antes próspera y generosa, ahora mostraba signos de agotamiento. Las cosechas eran escasas, las plagas se multiplicaban sin control, y las deudas se acumulaban como nubes de tormenta en el horizonte. El ganado, sin el cuidado atento, y el conocimiento de las hierbas que María le brindaba, languidecía, enfermaba con facilidad. La hacienda, que Bento tanto valoraba como símbolo de su linaje y poder, se estaba convirtiendo en un reflejo de su propia esterilidad, no solo física, sino también emocional y espiritual. Bento, cada vez más amargado y solitario, se aferraba a la mentira de que María era la culpable de todos sus males. Su partida había sido un golpe a su orgullo, una afrenta que no podía perdonar. Preguntaba por ella en el pueblo, pero nadie sabía nada, o nadie quería decirle, pues la gente ya conocía su temperamento y prefería mantenerse al margen. Los rumores sobre su mujer loca, que había huido con gente de la sierra, eran la única versión que él permitía circular, una forma desesperada de mantener su fachada de hombre honorable y de culpar a María por su propia desgracia. Pero incluso esa fachada comenzaba a resquebrajarse. Un día, un vendedor ambulante, un hombre llamado Gaspar, que solía recorrer los caminos entre los pueblos y las haciendas, llegó a la propiedad de Bento. Gaspar era conocido por llevar las últimas novedades de la ciudad, pero también por ser un portador de noticias y chismes, un hilo conductor entre comunidades distantes. Bento, que solía despreciar a los vendedores ambulantes, esta vez lo recibió con un atisbo de interés, esperando alguna novedad que distrajera su creciente amargura. Gaspar, mientras desplegaba sus mercancías, telas, hilos, pequeños utensilios, comenzó a hablar de sus viajes, de las tierras que había visto, de la gente que había conocido. «Vaya, señor Bento, el mundo da muchas vueltas. Hace poco estuve por la región de las plantaciones de algodón, más al sur. Unas tierras hermosas y la gente, muy trabajadora. Y fíjese, me encontré con una cara conocida por allá. Su esposa María, la que se fue hace tiempo». El corazón de Bento dio un vuelco. Su rostro se endureció, pero intentó mantener la compostura. «¿María? ¿Qué sabe usted de esa mujer?» Se fue como una ladrona sin decir nada. Gaspar, sin percatarse de la tensión en el aire, o quizás fingiendo no hacerlo, continuó con su relato, con la naturalidad de quien comparte una simple anécdota. «Pues sí, señor. La vi con mis propios ojos. Está en una de esas plantaciones, trabajando con la gente de allí. Y no solo eso, señor. Se la veía muy cambiada. Si no me equivoco, y mis ojos no me engañan, que ya he visto muchas mujeres en ese estado, está esperando un hijo. Sí, señor, embarazada, y se la veía muy feliz, acompañada de un buen hombre, un cultivador de la tierra, por lo que pude ver. Parece que la vida le ha sonreído por allá». Las palabras de Gaspar, pronunciadas con total inocencia y como un simple comentario de viaje, cayeron sobre Bento como una plaga en su propia cosecha, un rayo en un cielo despejado. El nombre de María, la mención de la plantación de algodón, su felicidad y, sobre todo, la noticia de un hijo con un buen hombre,
lo golpearon con una fuerza devastadora. Su rostro se puso lívido, sus manos se apretaron en puños invisibles. El vendedor continuó hablando de sus productos, pero Bento ya no escuchaba. Su mente estaba en María, en la verdad que él había negado, en la humillación que ahora se revelaba ante un extraño, ante un hombre que lo juzgaba no por su linaje, sino por el estado de su tierra y la vida que había cultivado. La prosperidad de María, su embarazo y la mención de un hombre bueno no solo probaban su propia infertilidad, sino que también exponían sus mentiras y crueldad para el mundo. La esterilidad de su propia vida y tierra se hacía evidente, un espejo cruel de su alma. Él, el hombre fuerte, el Montalvo, había perdido todo, la mujer que lo había cuidado, la honra que tanto valoraba y la capacidad de generar futuro, tanto en la familia como en la tierra. La humillación era interna pero devastadora, y el público sentiría la justicia poética de la situación, la ironía de su destino. Gaspar, al ver el rostro lívido de Bento y el silencio abrupto que lo invadió, se disculpó, pensando que había tocado un tema delicado o que había ofendido al hacendado. Pero Bento apenas lo notó. Su mundo se había derrumbado. La verdad, que él había intentado enterrar bajo años de mentiras y humillaciones, había brotado en otro lugar, más fuerte y más hermosa que nunca, y ahora esa verdad regresaba para asombrarlo, para mostrarle la magnitud de su propia ceguera y la futilidad de su orgullo. La rabia se mezcló con la vergüenza, un cóctel amargo que lo consumía. No podía permitir que esa verdad se esparciera, que su nombre fuera manchado, que su orgullo fuera pisoteado por una mujer que él había considerado estéril e inútil. Tenía que ir tras María no para reclamarla como esposa, sino para silenciarla, para intentar restaurar lo que creía haber perdido, para imponer su voluntad una última vez. La venganza, o al menos la desesperada tentativa de restaurar su honra y su control, se apoderó de su mente, nublando cualquier rastro de razón. La noticia de la inminente llegada de Bento a la plantación de algodón llegó a María como un eco lejano, traído por un viajero que había escuchado los rumores en el pueblo. Al principio, sintió un escalofrío de miedo, un recuerdo visceral de los años de opresión, de la voz áspera de Bento, de los silencios cargados de reproche. Su corazón latió con fuerza, una alarma que su cuerpo, aún sensible a las viejas heridas, reconocía. Pero ya no era la misma María. Su cuerpo, ahora hogar de una nueva vida, era más fuerte, su espíritu, inquebrantable, forjado en el crisol del trabajo y el amor. Pedro, al enterarse, se puso a su lado con una determinación silenciosa que infundía calma. Sus ojos, que siempre la miraban con amor y respeto, ahora reflejaban una protección inquebrantable. Nadie te hará daño aquí, María. Esta es tu tierra y esta es tu familia. No estás sola. Doña Celeste, con su sabiduría ancestral y su mirada penetrante, reunió a la comunidad. Un lobo viejo viene a reclamar lo que nunca fue suyo, a sembrar cizaña en nuestro campo. Pero aquí, en el algodón, somos un rebaño unido, y un rebaño unido no teme a un solo lobo, por más grande que se crea. Protegeremos a María y a la vida que lleva, porque ella es una de nosotros. La comunidad se preparó, no con armas, pues su fuerza residía en algo más profundo, sino con la unidad de su espíritu. Los hombres y mujeres de la plantación, que habían visto a María transformarse de una mujer silenciosa y herida a una figura fuerte y respetada, que habían compartido su trabajo y sus sueños, estaban listos para protegerla. Habían construido un hogar juntos, no de paredes de adobe, sino de lazos de afecto y solidaridad, y no permitirían que nadie lo destruyera. Bento llegó a la plantación de algodón unos días después, montado en su caballo, su figura recortada contra el sol del atardecer. Su rostro, endurecido por la furia y la vergüenza, era una máscara de resentimiento. Su figura, antes imponente en su propia hacienda, ahora parecía desubicada, casi ridícula, en medio de los vastos campos de algodón, bajo el sol que no perdonaba y que exponía su arrogancia.
Buscó a María con la mirada y la encontró en medio de los recolectores, su vientre abultado, su rostro sereno, rodeada de gente que la miraba con respeto y cariño. Una imagen de plenitud que lo enfureció aún más. Se apeó del caballo con un gesto brusco y caminó directamente hacia ella, su voz resonando con una autoridad que ya no tenía, pero que intentaba imponer. «María, ¿qué haces aquí, deshonrando mi nombre con estas gentes? Regresa a tu casa, donde perteneces. Ese hijo que esperas es una vergüenza, una mentira». María lo miró a los ojos, sin miedo. El miedo estaba allí, sí, era real y honesto, un eco de un pasado doloroso, pero debajo de él había algo más firme y más nuevo, algo que había crecido en esos meses de trabajo y tierra, de madrugadas en el campo y tardes compartiendo historias, de mañanas y noches con Pedro. Ella no era la misma persona que él había aprendido a paralizar. Su voz, antes apenas un susurro, ahora era clara y firme, resonando en el silencio que se había formado alrededor. «Mi casa es aquí, Bento», respondió María, su voz clara y firme, sin temblor. «Y mi nombre lo honro yo misma con mi trabajo y mi vida. Tú no tienes ningún derecho sobre mí, ni sobre este lugar. Y la vida que llevo dentro es una bendición, no una vergüenza. Es la verdad que tú negaste». Bento dio un paso hacia ella, su rostro contorsionado por la rabia, sus ojos inyectados en sangre. «Soy tu esposo, la ley me ampara, y ese hijo que esperas es una prueba de tu descaro, de tu traición». Pero antes de que pudiera decir más, Pedro se interpuso entre ellos. Su figura alta y fuerte, sus ojos fijos en Bento con una calma que era más amenazante que cualquier grito. No dijo una palabra, solo su presencia era una barrera inquebrantable. A su lado, doña Celeste y el resto de la comunidad se acercaron, formando un círculo protector alrededor de María. Los recolectores, con sus herramientas de trabajo en las manos, azadones, palas, sacos vacíos, sus rostros serios, sus miradas firmes, no emitieron sonido alguno. Su silencio era más poderoso que cualquier grito, una muralla de solidaridad que Bento no podía penetrar. Bento los miró a todos. Vio la determinación en los ojos de Pedro, la sabiduría en el rostro de doña Celeste, la unidad inquebrantable de la comunidad. Vio a María embarazada, serena, rodeada de amor y respeto, y entendió que había perdido. No solo esa batalla, sino todo. Su mentira había sido expuesta, su orgullo pisoteado. La verdad de María, ahora visible en su vientre, era su condena, una condena que se manifestaba en la fuerza de la comunidad que la protegía. No había lugar para él allí, no había forma de imponer su voluntad. Sin decir una palabra más, Bento dio media vuelta. Montó en su caballo con menos gracia de la que habría querido, su figura encorvada por la derrota, y se alejó por el sendero, sus cascos levantando polvo en el camino. El sonido de su partida se fue haciendo más lejano hasta que el vasto campo de algodón lo absorbió, y el silencio del lugar volvió a ser el de siempre. El susurro del viento entre las plantas, el canto de los pájaros, el murmullo de la vida que continuaba, inalterable, victoriosa. La comunidad regresó a sus tareas, pero con un nuevo brillo en los ojos, una sensación de triunfo compartido. María, con Pedro a su lado, sintió una paz profunda. Había enfrentado su pasado y había prevalecido. Su nuevo hogar, su nueva familia, la habían protegido. La tormenta había pasado y el sol brillaba con más fuerza que nunca sobre su campo de algodón. Los meses que siguieron al enfrentamiento con Bento fueron de una paz profunda y una alegría creciente para María. La plantación de algodón, antes un lugar de trabajo arduo y anónimo, se había convertido en el fértil suelo donde su nueva vida echaba raíces. El vientre de María crecía, y con él la expectativa de toda la comunidad, que la rodeaba con un cariño y una protección incondicionales. Cada día era una confirmación de que había tomado la decisión correcta, de que su valor no dependía de las palabras de un hombre, sino de la vida que ella misma cultivaba. En cuanto a la amenaza legal que Bento profirió, nunca llegó a materializarse. Su furia y su deseo de venganza se vieron opacados por el miedo a la humillación pública. Un juicio por descaro o traición de María
inevitablemente habría sacado a la luz la verdad de su propia infertilidad, un secreto que él había guardado celosamente y que habría destruido por completo su reputación y su linaje. Además, María ya no era una mujer sola y desamparada. Pedro era un compañero atento y amoroso, un pilar de fuerza y ternura. Su presencia era un ancla en la vida de María, su mirada, un refugio seguro. Juntos, planificaban el futuro no con grandes riquezas, pues su vida era sencilla, sino con la promesa de un hogar lleno de amor, respeto y la alegría de una familia unida. Con la ayuda de la comunidad y el reconocimiento de su valía, Pedro había logrado un acuerdo con el dueño de la plantación, un puesto más estable como capataz auxiliar y el permiso para construir una vivienda permanente en un terreno cedido dentro de la propiedad. Así, con sus ahorros y la mano de obra solidaria de los recolectores, Pedro había comenzado a construir una pequeña casa para ellos. Cada ladrillo, cada viga de madera, era un acto de amor y un símbolo de su compromiso y de la nueva estabilidad que habían encontrado. María, aunque ya no trabajaba en la recolección, supervisaba el huerto de hierbas medicinales que había cultivado con esmero, y sus remedios eran cada vez más solicitados por los trabajadores, consolidando su lugar como una figura de sabiduría y sanación. Su labor ahora era la de cuidar la vida que crecía dentro de ella y la que brotaba de la tierra bajo sus manos. Doña Celeste y las otras mujeres de la comunidad rodeaban a María con un cariño incondicional. Le preparaban tés para los malestares del embarazo, le contaban historias de partos y de la fuerza indomable de las mujeres. La partera local, con sus manos sabias y su experiencia de años, la visitaba regularmente, asegurándose de que todo estuviera bien, compartiendo consejos y remedios naturales. María se sentía cuidada, valorada, parte de algo grande y hermoso, una red de apoyo que la sostenía y la hacía sentir segura. Una tarde, mientras el sol se ponía, tiñendo los campos de algodón de tonos dorados y rosados, María y Pedro estaban dentro de su nueva casa, que ya olía a hogar. Ella, sentada en un banco de madera junto a la ventana abierta, remendaba una pequeña manta para el bebé, mientras Pedro, de pie, observaba el huerto que María había plantado frente a la casa. María sentía las pataditas de su bebé, una vida creciendo dentro de ella, un milagro que superaba todas las humillaciones pasadas, todas las palabras crueles. «¿En qué piensas, María?», preguntó Pedro, su voz suave, su mano buscando la de ella. María sonrió mirando el horizonte, donde el cielo se fundía con la tierra. «Pienso en el día que llegué aquí, Pedro. Perdida, asustada, cargando con una culpa que no era mía, sintiéndome un vaso vacío. Y ahora tengo todo. Un hogar, una familia, un amor que me ve de verdad, que me valora por quien soy, y una vida que crece dentro de mí, una prueba de que la esperanza nunca muere». Pedro le tomó la mano y la besó con ternura. «Siempre fuiste fuerte, María. Solo necesitabas encontrar tu propio suelo para florecer, y yo solo necesitaba encontrarte a ti para que mi propia vida volviera a tener sentido». La noticia de Bento se había desvanecido como el polvo en el viento. Su nombre apenas se mencionaba, y cuando lo hacían, era con una mezcla de lástima y desprecio. La comunidad del algodón era un refugio, un mundo aparte, donde las viejas sombras no podían entrar, donde la verdad y el amor prevalecían. María había aprendido que la verdadera libertad no era solo huir de algo, sino construir algo nuevo, algo propio, con sus propias manos y su propio corazón, un legado de resiliencia y afecto. El día del parto llegó con la misma calma con la que había llegado la libertad, una mañana fresca y luminosa. Rodeada de doña Celeste, la partera y Pedro, María trajo al mundo a una niña sana y fuerte. La llamaron Esperanza, un nombre que encapsulaba toda su jornada. El llanto de la bebé llenó la casa de una alegría inmensa, un sonido que disipó para siempre los ecos de las palabras crueles de Bento, de los años de silencio y dolor. Pedro la miró con lágrimas en los ojos, su voz embargada por la emoción. «Nuestra esperanza, María, la prueba de que el amor y la verdad siempre encuentran su camino,
y que la vida siempre nos da una segunda oportunidad para florecer. María, con su hija en brazos, rodeada de Pedro y su familia elegida, sintió una plenitud que trascendía cualquier dolor pasado. Había encontrado su verdadero hogar, su lugar en el mundo, no en una hacienda impuesta, sino en el corazón de las personas que la amaban y la valoraban. Su vida había florecido, y con ella la raíz de su propia felicidad, una felicidad que se extendía como los campos de algodón bajo el sol. La historia de María se convirtió en una leyenda susurrada en la región, un testimonio de resiliencia y de la fuerza de una mujer que se atrevió a buscar su propio camino, a desafiar las imposiciones y a cultivar su propia felicidad. Su nombre era pronunciado con respeto y admiración, un faro de esperanza para otras mujeres que quizás se sentían atrapadas en sus propias vidas. Bento, por su parte, se desvaneció en el olvido. Su hacienda, sin el cuidado de María y sin su propia capacidad de cultivar la vida, terminó por decaer, consumida por las deudas y el abandono, y fue vendida a extraños. Su orgullo lo había consumido, y la verdad de María que él tanto intentó silenciar fue su condena, una condena silenciosa pero implacable. La tierra que él había llamado estéril había florecido en otro lugar, mientras la suya propia se marchitaba. Querida amiga, querido amigo, si has llegado hasta aquí, es porque la travesía de María ha resonado en lo profundo de tu ser. Quizás has sentido el peso de ser juzgado por lo que no es tu culpa, de llevar una carga que otros te impusieron, hasta el punto de perder tu propia esencia. Tal vez conoces la sensación de estar en un lugar que no te pertenece, sin saber que tienes el poder de transformar ese espacio en tu verdadero hogar, cultivándolo con tus propias manos y tu propio corazón. María no fue simplemente auxiliada, fue plenamente reconocida, y esa distinción es fundamental. Una curandera vio la fertilidad de su espíritu sin necesidad de explicaciones, entregándole la verdad que la liberó. Una comunidad de recolectores la acogió sin cuestionamientos, ofreciéndole un nuevo terreno para echar raíces, en una muestra de solidaridad que no requería invitación. Un hombre la amó por quien era, por su fortaleza y su alma, no por lo que esperaba de ella, ayudándola a reconstruir su confianza y a creer en la posibilidad de un amor auténtico. Lo que María sembró no fue solo una hacienda, fue la evidencia de que huir puede ser un acto de valentía, que hay momentos en que distanciarse es la decisión más sabia y audaz, que iniciar de nuevo no borra el pasado, sino que lo dignifica al construir algo superior sobre sus cimientos, transformando el dolor en una fuente de poder, que la familia no siempre es un lazo de sangre, a veces surge en un campo de algodón, con manos firmes y un corazón abierto, enseñándote que el amor verdadero no te exige empequeñecerte para encajar. Llega y te acepta tal como eres, con tus miedos y tu fuerza, tus cicatrices y tu tenacidad, y todo lo que te define, afirmando que eso es suficiente, que eso es, de hecho, precisamente lo que buscaba. Pero antes de concluir, necesito decirte algo directamente, algo que María no tuvo la oportunidad de escuchar durante años y que tú mereces oír hoy. Ninguna forma de desprecio es normal. Ninguna voz que te susurra día tras día que el problema eres tú, que mereces lo que te sucede, que sin esa persona no eres nada. Ninguna de esas voces contiene la verdad. La agresión no siempre deja marcas visibles. A veces se manifiesta en una mirada, una palabra dicha con intención, el silencio utilizado como castigo, el temor a equivocarse en tu propio hogar. Todo esto también es agresión, y nada de ello es tu culpa. Nunca lo fue, nunca lo será. Si algún aspecto de la historia de María te resultó familiar, si reconociste en ella una situación que vives o viviste, quiero que sepas que no estás sola. Que buscar apoyo no es un signo de debilidad, sino el acto más valiente que existe. Más valiente incluso que escapar a un campo de algodón con una pequeña bolsa y un plan incierto, porque pedir ayuda significa que aún crees merecer algo mejor y lo mereces sin condiciones, sin tener que demostrarlo primero. Busca apoyo. Habla con alguien de confianza. Tu historia aún se está escribiendo,
y tú tienes el poder de dirigir su rumbo hacia un nuevo amanecer. Y tú, que nos escuchas, ¿desde qué país nos acompañas en esta jornada de historias que tocan el alma? Cuéntanos en los comentarios, nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras palabras. Si esta historia ha sembrado una semilla de esperanza en tu corazón, por favor, déjanos un me gusta para que el algoritmo de YouTube la muestre a más personas que necesitan escucharla. Y si quieres seguir cultivando relatos de fuerza, resiliencia y libertad, suscríbete a nuestro canal. Al unirte a nuestra comunidad, te aseguras de recibir cada nueva narrativa que te inspirará a encontrar tu propio hogar y a florecer. Porque aquí, cada historia es un campo fértil donde tu alma puede crecer y encontrar su voz. Si la travesía de María te ha recordado la inmensa fuerza que posees, que las personas adecuadas aparecen incluso sin buscarlas, que los lugares a los que perteneces a veces deben ser cultivados antes de poder reconocerlos, entonces esta historia ha cumplido su propósito.